Aló. Ok. Señor secretario, ya estamos al aire. Ok. Señor secretario, vamos a realizar la sesión de comisión, por favor. Comisión tercera, por favor, sírvase a leer el orden del día. Llamado a lista y verificación del quórum. Sí, presidente. Sesión extraordinaria de la Comisión Tercera, Comisión de Negocios Generales, del día miércoles 17 de diciembre del año 2025. Fierro Mayorga Franyul, ausente. Murcia Omenelso Jesús. Presente. Trujillo Perdomo Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo Wilfred. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 3 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisorio. Señor secretario, habiendo quórum, por favor, sírvase a leer el orden del día. Sí, presidente. Sesión extraordinaria de la Comisión Tercera, Comisión de Negocios Generales, del día miércoles 17 de diciembre del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 047 del 2025, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza departamental 040 del 2020 y se establece la organización y fundamento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Huila y se dictan otras disposiciones. Diputado ponente Wilfred Trujillo. Funcionario citado la doctora Julia Cristina Cortés, directora del Departamento Administrativo Jurídico. Doctor Jorge Andrés Echen Arteduaga, secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. Punto número 6, llamado a lista y verificación de quórum. Está leído el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Leído el orden del día, se pone a consideración. Sigue en consideración, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado, ¿lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el orden del día por los honorables diputados presentes en la sesión. Muy bien, secretario. Continuamos. Sí, presidente. Punto número 3, ponencia para primer debate del proyecto de ordenanza 047 del 2025, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza departamental 040 del 2020 y se establece la organización y fundamento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Huila y se dictan otras disposiciones. Diputado ponente Wilfred Trujillo. Muy bien, le damos la bienvenida al doctor Jorge Andrés Echen, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de nuestro departamento. Y pues sí, va a ser una apertura de lo que es la importancia de esta ordenanza. Como ya lo expresaba claramente nuestro secretario, es precisamente la creación de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento. Esta ordenanza, apreciados colegas, consiste en la modificación de la ordenanza 040, mediante la cual también viene a través de un decreto del orden nacional que ha modificado algunos puntos relevantes dentro de la misma ordenanza, y la importancia radica en que precisamente lo que busca esta modificación es que se articule con la nación y el territorio, que permite al departamento implementar a nivel regional las políticas definidas del Sistema Nacional de Competitividad. Integra a todos los actores de desarrollo, reúne en un mismo espacio el sector público, el privado, el académico, el gremial, social y de la economía popular. Define la agenda departamental de competitividad e innovación, lidera la formulación y la actualización de la agenda departamental, facilita el acceso de recursos y programas nacionales, es el canal institucional para gestionar y articular proyectos con los ministerios, agencias nacionales y de cooperación internacional, aumentando la capacidad del departamento para atraer inversión y el financiamiento.
También fortalece la planificación y el seguimiento que permite evaluar el desempeño del departamento en indicadores de competitividad e innovación, orientar correctivos y tomar decisiones basadas en evidencia. Seguidamente también promueve el desarrollo económico, territorial y sostenible, que impulsa iniciativas que generan empleo, fortalecen los sectores productivos estratégicos y promueven la innovación con enfoque territorial, subregional e inclusivo. Esta ordenanza, como ya les decía, se modifica la ordenanza 040, la cual se actualiza bajo el decreto 2212 del 2023, aunque se dice que aunque se nombra que el gobernador es el presidente de la Comisión Regional de Competitividad del Huila, no hay un artículo específico sobre ese tema, entonces se le agrega el artículo 2, donde se especifica que la presidencia de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación será ejercida por el sector público en cabeza del señor gobernador. Dentro de la composición de la comisión solo se encontraban 16 personas. Ahora se amplía la participación de quienes componen esta comisión, quedando integrada por 25 miembros, en donde se incluyen al secretario de Competitividad, de Tecnologías de la Innovación del municipio de Neiva, se incluye al gerente de la Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE, se incluye al director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, también al presidente del Consejo Gremial del Huila, lo mismo que el director ejecutivo de ASOCOP, de la misma manera al rector de la Universidad Surcolombiana. Se incluye un representante de las universidades departamentales nacionales privadas, consejos regionales en el departamento, elegido por la red de universidades del Huila. Un representante de cada una de las apuestas productivas vigentes en el departamento del Huila, es decir, café, cacao, turismo, frutas, minería, energía. Se incluye un representante de las asociaciones de productores y organizaciones campesinos y pequeños productores, un representante del sector de economía popular, un representante de las instituciones en forma de investigación técnica y tecnológica, además un representante de las asociaciones académicas, centros de investigación, innovación, desarrollo empresarial u otros relacionados con la competitividad e innovación presentes en el departamento. Lo mismo que un representante de Codecti, el gerente de la incubadora de empresas de innovación basadas en tecnologías del Huila, Incubar Huila. Luego, queridos diputados, se tenía previsto, se organiza el comité como tal. Estos son todos los que hacen parte de la comisión regional, es decir, 25 personas o delegados de diferentes instituciones. Pero se crea también el comité como tal, que será presidido por el señor gobernador o el encargado, pero anteriormente en la ordenanza, secretario, se decía, en ese comité habían 3 integrantes del sector productivo, hoy se están excluyendo. Entonces yo le hice una modificación que en ese comité ejecutivo haga parte también una persona que se escoja del sector productivo del departamento. Luego hay una pequeña modificación ahí. La comisión contaba con la comisión de regulación contará con 2 meses para aprobar su reglamento interno una vez se expida la ordenanza, señor secretario. Cuenta con 3 meses para aprobar su reglamento interno una vez expedida la ordenanza, y la composición del comité ejecutivo la conformarán 9 entidades o miembros. Aquí se contaba, lo que ya les decía, con la presencia de 3 miembros o representantes del sector productivo. La composición del comité entonces queda con 9, y aquí se omite la participación del sector productivo, y por eso le estamos solicitando la inclusión de uno de ellos para modificar el artículo de esta ordenanza. Funciones del comité pues se encuentran inmersas dentro de las 18 funciones del comité ejecutivo, de la comisión. Funciones del comité: se evalúan las funciones y se encierran
los 11 ítems que se tenía previsto. Entonces, básicamente es esto lo que se tiene que plantear. De esta manera, señor secretario, por favor, le damos lectura a los conceptos, tanto jurídico, económico y lo mismo a la ponencia. Sí, señor presidente y honorables diputados de la Comisión Tercera. Neiva, diciembre 15 del 2025, informe de ponencia para primer debate en Comisión Tercera. Por designación que me hiciera el presidente de la Comisión Tercera, Comisión de Negocios Generales, me permito rendir ponencia para primer debate en comisión al proyecto de ordenanza radicado en la Secretaría bajo el número 047 del 2025, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Huila y se editan otras disposiciones, la cual me permito rendir bajo las siguientes consideraciones. Que el presente proyecto de ordenanza fue presentado a iniciativa del Gobierno departamental en el último periodo de sesiones extraordinarias del año 2025, donde fui designado como ponente el día 4 de diciembre del 2025. Que el presente proyecto de ordenanza tiene como fundamento legal en las atribuciones conferidas en los artículos 303 y 305 de la Constitución Política de Colombia y en especial las emanadas por el decreto 2212 del 2023. Para su estudio en primer debate en mi calidad de ponente se tuvo en cuenta la siguiente documentación anexa al proyecto de ordenanza. 1. Proyecto de ordenanza. 2. Exposición de motivos. 3. Concepto jurídico emitido por la doctora Julia Cristina Cortés Fierro, directora del Departamento Administrativo Jurídico. 4. Concepto de viabilidad económica expedida por el doctor Edwin Alexis Artunduaga Segura. 5. Concepto de viabilidad jurídica emitido por el doctor José William Sánchez Plazas. Con los anteriores soportes técnicos y jurídicos me permito rendir ponencia para primer debate en comisión así. El artículo primero de la Constitución Política señala que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En el mismo sentido, el artículo 287 expresa que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. Igualmente, el artículo 298 del mismo Estatuto Constitucional prevé: los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y la promoción de los derechos económicos y sociales dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. El departamento ejerce funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y la prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes. Igualmente, el artículo 305, numeral 2 de la Constitución Política de Colombia establece como atribuciones del gobernador dirigir y coordinar las acciones administrativas del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. El artículo 119 de la Ley 2200 del 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización del funcionamiento de los departamentos, en su numeral 6 establece que serán atribuciones de los gobernadores, entre otras 6, presentar proyectos de ordenanza para la buena marcha de los departamentos. Para el caso particular, la atribución legal que recae en cabeza de los gobernadores tiene una especial relevancia dentro del decreto 2112 del 2023, por la cual se adiciona el capítulo 6 del artículo 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 del 2015, decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo respecto a la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado debe promover la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. Igualmente, el artículo 4 de la Ley 1253 del 2008, por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones, establece: corresponde a las entidades territoriales señalar los objetivos, metas, prioridades políticas y estrategias dirigidas a lograr el aumento de la productividad y el mejoramiento de la competitividad en armonía con la ley de ciencia, tecnología e innovación y la Política Nacional de Productividad y Competitividad incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo.
Igualmente, el artículo 33 de la Ley 1450 del 2011 estableció que las comisiones regionales de competitividad e innovación son la instancia de coordinación y articulación al interior de cada departamento con los principales actores públicos y privados de la región, razón por la cual el artículo 172 de la Ley 1955 del 2019 señala que las distintas instancias regionales, departamentales y territoriales del sistema que se coordinan en la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación se articularán por medio de las comisiones regionales con el objetivo de fortalecer la competitividad. Igualmente, el artículo 172 de la Ley 1955 del 2019 creó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, SNCI, con el objetivo de fortalecer la competitividad y señaló que en el marco de este sistema y por medio de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación se articularán los siguientes sistemas: el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, el Consejo Nacional de Economía Naranja, el Sistema Nacional de Ambiental y los demás sistemas, órganos y instancias relacionados con competitividad, productividad e innovación y coordinar la elaboración, implementación y seguimiento de la Agencia Nacional de Competitividad e Innovación, que en consonancia con las disposiciones del artículo 172 se expidió el decreto 1651 del 2019, por la cual se adiciona el título octavo de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 del 2015 con el fin de organizar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, así como reglamentar sus componentes, actores, funcionamiento, articulación con los demás sistemas y las instancias territoriales en aras de fortalecer la competitividad. Asimismo, definió los lineamientos mínimos para la operación y la sostenibilidad de las comisiones regionales de competitividad e innovación, buscando fortalecer su composición y modelos de gestión. Igualmente, el artículo 57 de la Ley 2069 del 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, modificó el artículo 6 de la Ley 1014 del 2006, indicando que las redes regionales para el emprendimiento se integrarán al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a través de las comisiones regionales de competitividad e innovación, y sujeto será el de articular las políticas, planes, proyectos, programas y emprendimientos con las necesidades propias de cada región. Señala también la norma que la creación de las redes regionales de emprendimiento serán potestad de cada departamento y deberán ser presentadas en el marco de las comisiones regionales de competitividad e innovación por cualquiera de sus miembros. Igualmente, el artículo 58 de la Ley 2069 del 2020 modificó también el artículo 3 de la Ley 905 del 2004, indicando que debían integrarse al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación el Consejo Superior de la Microempresa y el Consejo Superior de las Pequeñas y Medianas Empresas, como instancias consultivas del nivel nacional, indicando que el sistema definirá las funciones, composición y funcionamiento de dichos consejos, que mediante la Ley número 2294 del 2023 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, estableciendo en su artículo 3 los ejes de transformación. El plan, incluyendo 5 relacionados con la convergencia regional, señaló que es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país, y que se logra al garantizar un acceso adecuado y oportuno a bienes y servicios. Para garantizar esta convergencia es necesario fortalecer los vínculos intra e intrarregionales y aumentar la productividad y competitividad e innovación del territorio. El sector comercio, industria y turismo ha trabajado en la formulación de 3 políticas: la de reindustrialización, la internacionalización y el turismo, las cuales buscan aportar al cierre de las brechas de productividad y competitividad, al fortalecimiento de los encadenamientos productivos y a la satisfacción y diversificación de las ofertas de productos y servicios. Que por lo anterior resulta necesario crear el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, a la luz de los lineamientos de las nuevas políticas, de las directrices consignadas en las bases y en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo,
y con las decisiones tomadas en sesiones de los comités ejecutivos del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Para ello se expidió el decreto 2212 del 2023, que adicionó el capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 del 2015 y derogó el título 8 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 del 2015, el decreto 1651 del 2019 y los artículos 16 y 17 del decreto 1571 del 2021. Con este nuevo esquema se propende por la definición de funciones más concretas de las instancias tanto en lo nacional como en lo territorial. Se propone la incorporación de nuevos actores dentro de la Comisión Nacional y las comisiones regionales de los sectores públicos, privados, académicos y popular, que en la sesión quinta del decreto 1074 del 2015, adicionado por el decreto 2212 del 2023, se define la composición y funcionamiento de las instancias del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a nivel territorial, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 2.2.1.6.5.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1074 del 2015, adicionado por el decreto 2212 del 2023, propone una composición mínima del CRSI, teniendo en cuenta el principio de la autonomía territorial consagrado en la Constitución Nacional. Los territorios pueden determinar si esta composición se adecúa a las necesidades y capacidades institucionales o lo ajustan en función de estos criterios. Que el Departamento del Huila, en aras de darle mayor estructura, organización y funcionalidad a la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, lideró ante la Asamblea del Huila la Ordenanza 040 del 16 de septiembre del 2020, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ordenanza 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Huila y se editan otras disposiciones. Que el CRCI del Departamento del Huila es la instancia encargada de la coordinación y articulación de los distintos escenarios departamentales y subregionales que desarrollan acciones dirigidas al fortalecimiento de la competitividad e innovación del departamento en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. En el marco del CRCI Huila se ha dado la consolidación de las mesas sectoriales del departamento, se han liderado proyectos estratégicos para el sector productivo de la región, se han ejecutado acciones para gestionar los recursos y cerrar las brechas en materia de competitividad, partiendo de los análisis de las diferentes mediciones que se realizan a nivel nacional, índice departamental de competitividad, índice de competitividad de ciudades, índice de competitividad evolutivo. Que el CRCI del Huila, teniendo en cuenta que los avances en materia de competitividad del departamento son la sumatoria de los avances de cada municipio. En el 2022, a través de la Cámara de Comercio de Neiva, se estructuró el índice de competitividad municipal, el cual conserva la metodología utilizada para el índice departamental de competitividad del Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Estudios para la Competitividad Regional, SCORE, de la Universidad del Rosario. Esta herramienta brinda una radiografía detallada del desempeño competitivo de los 37 municipios del Huila, según 45 variables identificadas, ofreciendo una mirada precisa de las fortalezas y los desafíos de cada municipio del departamento del Huila. Que en aras de cumplir con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, aprobado mediante la Ley 2294 del 2023 y coordinado con el Plan de Desarrollo Departamental del Huila 2024-2027, con dichas disposiciones se plantea la Ordenanza 040 del 16 de septiembre del 2020, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ordenanza Departamental 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento del Huila y se editan otras disposiciones. Con las anteriores consideraciones y modificaciones al artículo 9 del texto del proyecto, en la cual se solicita la adición de un inciso que pasará a ser el inciso 10º
el cual quedará así. Artículo 9, composición del comité ejecutivo. El comité ejecutivo estará compuesto por 1. Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila. 2. Director o directora del Departamento Administrativo de Planeación del Huila. 3. Secretario o secretaria de Competitividad y Tecnología de la Información del municipio de Neiva. 4. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Neiva. 5. El director o directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Neiva. 6. Un representante de la Universidad Surcolombiana. 7. Un representante de las universidades privadas elegido por la red de universidades del Huila. 8. Un director o directora regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 9. Un delegado de la economía popular. Y 10. Un representante del sector productivo del departamento. Parágrafo. El comité podrá invitarse otras entidades públicas y privadas del orden nacional cuando se requiera tratar temas de sus competencias. Parágrafo 2. Ningún miembro del comité ejecutivo tendrá derecho a remuneración derivada de los hechos de participación y actividades en el ámbito del CRSI. Parágrafo 3. La secretaria técnica del CRSI del Huila participará en todas las sesiones del comité ejecutivo, tendrá voz pero no voto. Parágrafo 4. El reglamento interno del CRSI tendrá un capítulo sobre el funcionamiento del comité ejecutivo. Con las anteriores modificaciones me permito rendir ponencia positiva para primer debate en comisión, comisión tercera, comisión de negocios generales, al proyecto de ordenanza número 047 del 2025 y solicito a la comisión dar su trámite para su aprobación en plenaria el texto del proyecto, el cual quedará de la siguiente manera. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones legales y conferidas en los artículos 305 y 303 de la Constitución Política de Colombia, y en especial las emanadas del decreto 2212 del 2023, con el fin de fortalecer el CRSI con base en las nuevas normativas. Ordena. Capítulo primero, estructura y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRSI. Artículo primero, la Comisión Regional de Competitividad del CRSI Huila será la instancia encargada de la coordinación y articulación de las distintas instancias departamentales y subregionales que desarrollen acciones dirigidas a fortalecer la competitividad, la productividad y la innovación del departamento. Las CRSI son también un espacio para la cooperación privada, académica y popular a nivel departamental, orientadas a la coordinación para la formulación y actualización de la agenda departamental de competitividad e innovación, así como la estructura del proyecto y la gestión del recurso para su implementación. Las acciones del CRSI estarán orientadas a mejorar la relación nación-territorio, a apoyar la territorialización de políticas públicas en materia de productividad y competitividad e innovación, solucionar problemas de coordinación y articulación e implementar la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, ADCI, y el CRSI del Huila no tiene la personalidad jurídica ni conformación. Igualmente, el artículo segundo estará integrado por la presidencia del CRSI del Huila, el artículo tercero de la composición del CRSI del Huila, en la cual, en concordancia con los artículos 2.1.8.3.3 del decreto 1081 del 2015, adicionadas por el decreto 2212 del 2023, la CRSI del Huila estará conformada por 25 miembros. Igualmente se anexan los dos parágrafos, el parágrafo 1 de la participación del CRI del Huila, del gobernador del departamento del Huila y del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila, que es indelegable. El parágrafo 2 habla de los representantes del CRI del Huila que podrán delegar su participación en las sesiones del CRI. El parágrafo 3, la designación y los representantes del CRI Huila de los distintos sectores públicos y privados. El parágrafo 4, a las sesiones del CRI del Huila se podrá invitar de manera permanente o de acuerdo con el tema a abordar a los secretarios del gabinete departamental y o municipal. El parágrafo 5, ningún miembro del CRI del Huila tendrá derecho a la remuneración derivada de hecho de participación en actividades del ámbito del CRSI.
El artículo cuarto habla de las sesiones del CRSI, el artículo quinto de las funciones del CRSI y de las funciones de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila, en el cual cuenta con un parágrafo 1. El CRSI del Huila deberá aprobar el reglamento interno para su funcionamiento dentro de los 3 meses calendarios a la expedición de la presente ordenanza. En caso de que no se haya aprobado en este término, la Secretaría Técnica adoptará un reglamento hasta que se apruebe uno por parte del CRI Huila. El reglamento podrá ser modificado por el Comité Ejecutivo del CRI con la mayoría absoluta de los asistentes. El artículo sexto habla de las instancias internas del CRI del Huila, el funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila, que será apoyada por las siguientes instancias internas. 1. El Comité Ejecutivo. B. De la Secretaría Técnica. Y C. Cuando el Comité Ejecutivo así lo considere necesario, podrá solicitar la colaboración para asuntos específicos de instancias consultivas externas, tales como los institutos de investigación, centros de pensamiento, asociados, cooperaciones de redes académicas, redes y sociedades científicas u organizaciones no gubernamentales. El parágrafo 1, la instancia a las que se refiere el literal C del presente artículo serán convocadas por temas, problemáticas o sectores específicos o cuando sea necesario, con el fin de apoyar la formulación, gestión e implementación de los programas, proyectos e iniciativas de la Agenda Departamental de Competitividad y Innovación. El parágrafo 2 es las instrucciones que deben garantizar la continuidad de sus delegados. El artículo 7 habla del Comité Ejecutivo del CRI del Huila. El Comité Ejecutivo es la instancia encargada de la planeación estratégica, toma de decisiones y seguimientos para el logro de las acciones del CRI. El artículo 8 habla de las sesiones del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo sesionará de manera ordinaria 2 veces al año y de manera extraordinaria cuando sea citada por el presidente del Comité Ejecutivo, que para este caso es el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila. El artículo 9 habla de la composición del Comité Ejecutivo, que tiene 3 parágrafos. El parágrafo 1, el comité podrá invitarse a otras entidades públicas y privadas del orden nacional cuando se requiera tratar temas de su competencia. El parágrafo 2, ningún miembro del comité ejecutivo tendrá derecho a la remuneración derivada de los hechos de participación y actividades en el ámbito del CRSI. El parágrafo 3 habla de la Secretaría Técnica del CRSI del Huila, participará en todas las sesiones del comité ejecutivo, tendrá voz pero no voto. El parágrafo 4 del reglamento interno del CRSI tendrá un capítulo sobre el funcionamiento del comité ejecutivo. El artículo 10 habla de las funciones del comité ejecutivo del CRI del Huila. El artículo 11 habla de la Secretaría Técnica del CRI del Huila. La Secretaría Técnica Comunidad de Apoyo del CRI del Huila será ejercida por el presidente o la presidenta de la Cámara de Comercio del Huila hasta cuando la plenaria de la comisión así lo indique. El artículo 12 de las funciones de la Secretaría Técnica, serán de carácter táctico y de apoyo administrativo. El artículo 13 habla de las mesas temáticas del CRI del Huila. El Comité Ejecutivo del CRI del Huila podrá crear mesas temáticas conformadas por el de los delegados de sus miembros u otras instancias que estén relacionadas con los sistemas, subsistemas e instancias de productividad, competitividad e innovación del departamento del Huila. El artículo 14 habla de las mesas subregionales del CRI del Huila. Son mesas creadas por el Comité Ejecutivo para descentralizar la labor del CRI en sus regiones del departamento y estarán conformadas por actores públicos, privados, populares y académicos y otras instancias relacionadas con la productividad, la competitividad y la innovación. El artículo 15 habla de los requisitos de las convocatorias. El artículo 16 de los medios válidos de participación a reuniones. El artículo 17 de la definición del quórum deliberatorio y decisorio. Y el artículo 18 de la elaboración y la aprobación de las actas de las sesiones del CRI y el Comité Ejecutivo. El artículo 19 habla de las funciones de los delegados de las autoridades y entidades de la administración pública.
El artículo 20 de las funciones del representante legal de cada sector. Los representantes del sector privado popular del CRI del Huila y en sus comités ejecutivos o en las instancias externas que convoquen deberán representar efectivamente los intereses, necesidades e inquietudes de cada gremio y sector productivo. Para esto debe cumplir con las siguientes funciones específicas. 1. Asistir personalmente a cada reunión que sean convocadas excepcionalmente y podrán designar un suplente para garantizar la representatividad. 2. Participar de manera activa en la construcción de documentos, proyectos y actualizaciones del Plan Regional de Competitividad y de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. 3. Elaborar un reporte trimestral de los integrantes de sus gremios o sector sobre los temas tratados, compromisos adquiridos, compromisos pendientes y avances de la comisión. El artículo 21 habla de la garantía de la representatividad del sector privado. El artículo 23 de la rendición pública de cuentas. La gobernación del Huila, que ejercerá la presidencia del CRI, incluirá en su rendición de cuentas anual un informe sobre la gestión y resultados del CRI. El artículo 23 habla de las vigencias y derogatorias. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su expedición y modifica la adición de la ordenanza y adiciona a la ordenanza número 040 del 16 de septiembre del 2020, así como las demás disposiciones que le sean contrarias. Con las anteriores consideraciones, modificaciones y sugerencias hechas por el diputado ponente del proyecto, me permito rendir ponencia para su primer debate en Comisión Tercera, Comisión de Negocios Generales. Atentamente, Wilfred Trujillo, diputado ponente. Conceptos. Concepto económico, parte 6. Evaluados los aspectos económicos y financieros requeridos para la justificación del proyecto de ordenanza 46 del 2025, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza departamental 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRI Huila y se editan otras disposiciones, permite concluir que el proyecto de ordenanza no genera impacto fiscal negativo para el departamento, pues no crea gastos adicionales permanentes, no afecta los presupuestos ni las finanzas territoriales, fortalece la institucionalidad económica y la productividad del Huila, lo cual se alinea con el Plan de Desarrollo Departamental por un Huila Grande 2024-2027, mejora la articulación regional facilitando la gestión de recursos, la formulación de proyectos y el cierre de brechas productivas. Cumple con la normatividad nacional vigente, especialmente en el decreto 2212 del 2023 y del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Desde la perspectiva económica, la iniciativa es pertinente, necesaria y estratégica para el desarrollo regional y desde la perspectiva financiera, el proyecto es viable, puesto que no implica erogaciones adicionales y se apoya con las capacidades institucionales existentes. Por lo tanto, me permito dar concepto de conveniencia económica y financiera positivo para que la corporación continúe con el estudio de aprobación de la iniciativa acorde con lo establecido en el reglamento interno. Atentamente, Edwin Alexis Artunduaga Segura, asesor económico. Concepto jurídico. Parte cuarta, concepto. Con fundamento en los soportes de rango constitucional y legal y como resultado del análisis jurídico precedente, se emite concepto positivo al proyecto de ordenanza 047 del 2025, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRSI del Departamento del Huila y se editan otras disposiciones presentado por el señor gobernador doctor Rodrigo Villalba Mosquera ante la Honorable Asamblea Departamental del Huila. Cordialmente, José William Sánchez Plazas, asesor jurídico externo, Asamblea Departamental del Huila. Honorables diputados de la Comisión Tercera, Comisión de Negocios Generales, está leída la ponencia para primer debate en comisión, como también los conceptos jurídicos y económicos que tuvo en cuenta el diputado ponente, el doctor Wilfred Trujillo, para la elaboración de su ponencia para su primer debate en comisión.
Leído la respectiva ponencia y los conceptos jurídicos y económicos, ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, le damos el uso de la palabra a Gobierno Departamental en cabeza del doctor Heche. Presidente, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos, especialmente para usted, para el diputado Sergio Trujillo, para el diputado ponente Wilfred Trujillo, para los medios de comunicación, para el diputado Chucho Murcia y para todos los huilenses que hasta ahora pueden seguir la sesión de esta importante comisión de la Asamblea Departamental. Y saludo también a mi buena amiga y compañera de gobierno, quien nos acompaña, la doctora Cristina Cortés. Este es un proyecto de ordenanza muy importante, en primer lugar, por lo que representa la CRECI, que es la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, una instancia fundamental, consultora y articuladora en las distintas estrategias para impulsar la competitividad, la innovación, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, el desarrollo económico general en el territorio. Aquí están todos los sectores y fuerzas vivas del departamento. Por eso es una instancia que valoramos profundamente de articulación, que es fundamental para el desarrollo de un departamento. Lo segundo es que con esta ordenanza queremos fortalecer la CRECI, que sea un respaldo para la CRECI. Lo tercero, estamos proponiendo es la actualización a disposiciones nacionales posteriores, principalmente el decreto 2212 de 2023, que estipuló nuevos actores dentro de la CRECI para los sectores público, privado, académico y popular. Principalmente la inclusión de la economía popular en la CRECI, que haya un representante de la CRECI en la economía popular. Con esto, al poder actualizar la CRECI y alinearla a las disposiciones nacionales, que permita se siga fortaleciendo hacia el futuro y que esto facilite la articulación a nivel regional, pero también la articulación desde la región a la nación, al gobierno central, con todas las fuerzas vivas del departamento. Por eso agradezco mucho la ponencia y desde el gobierno departamental, lo digo como secretario de Desarrollo Económico y Turismo, también es dar el visto bueno y la aprobación para las modificaciones en la ponencia que ha leído el diputado Wilfred Trujillo. Nos parece importante que haya un representante del sector productivo, nos parece importante que la presidencia esté a cargo del gobierno departamental en cabeza del señor gobernador del Huila. Finalmente el gobierno departamental tiene una gran responsabilidad como cabeza principal en nuestro departamento y también incluso eso permite reflejar lo que comentábamos ahora, diputado Sergio, en materia de financiación, y eso genera una gran voluntad desde el gobierno departamental. Por eso, decirle, Wilfred, muchas gracias por esa ponencia y también darle aquí la tranquilidad del visto bueno desde el gobierno departamental a las modificaciones que usted ha sugerido del texto inicial radicado en el marco de la ponencia, que estamos, por supuesto, de acuerdo, y lo vemos que esto nos ayuda a fortalecer la CRECI, pero también garantizar claridades en las responsabilidades y participaciones para no solo el comité ejecutivo, sino en general los que van a integrar la CRECI en el departamento del Huila. Y aquí quiero terminar también haciendo un reconocimiento a la Cámara de Comercio del Huila, quien había venido liderando esta actualización de la ordenanza. Cuando nos comentó, le dijimos, acá estamos para ayudar, trabajamos en conjunto este proyecto de ordenanza que hemos radicado y que estoy seguro con la aprobación de ustedes va a fortalecer una instancia consultora y articuladora que valoramos, que es importante, que tenemos que todos seguir fortaleciendo y que nos puede ayudar mucho para impulsar distintos proyectos de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento en general
el desarrollo económico integral y sostenible en nuestro departamento. Muchas gracias. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? ¿Quiere adicionar algo más como ponente? Entonces, ya tiene el uso de la palabra el diputado y presidente de la corporación, Sergio Trujillo. Yo quiero decir algo muy importante. Muchas gracias, presidente de la comisión, diputado Fran Fierro. Saludarme especialmente a los funcionarios del gobierno departamental, el doctor Jorge Andrés Hechen, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del departamento del Huila. Saludar especialmente a la doctora Cristina, directora del Departamento Administrativo Jurídico, y demás funcionarios y equipo de trabajo. Desde la comisión tercera, que se ha encargado del estudio previo en primer debate de este proyecto de ordenanza fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque si bien es cierto, encaminan a unas orientaciones de nivel central, aterrizarlas a territorio, eso hace parte de una planeación estratégicamente clave para el desarrollo de cada una de las regiones. El departamento del Huila ha jugado un papel muy importante por nuestra ubicación geográfica, pero también por nuestro potencial agropecuario. Aquí se han venido haciendo trabajos importantes en la organización de los sectores productivos, de las cadenas y cómo se ha venido empoderando, pero sobre todo desde el gobierno anterior, donde tuve la oportunidad de participar, se ha venido haciendo un trabajo importante con la CRECI. Y hoy se está haciendo a través de esta ordenanza un empoderamiento clave para el desarrollo. ¿Y por qué? Porque ¿qué es la CRECI? Seguramente muchos hoy no sabemos qué es la CRECI, que es la Comisión Regional de Competitividad del departamento del Huila. Pues allí es donde concurren todas las fuerzas vivas. ¿Y qué son todas las fuerzas vivas? Sector político, sector gremial, sector empresarial. Allí está representante también de las universidades, a través de la red de universidades. Y creo que este empoderamiento que se está dando a la CRECI es fundamental, y en donde el gobierno debe tener siempre ese liderazgo en torno a eso, porque es donde concurren todos. Y es donde podemos materializar y articular una serie de inversiones en territorio. Lo hablo específicamente por algo que siempre me ha gustado y cual conozco, que es hablar de los recursos de ciencia y tecnología a través del Sistema General de Regalías, o a través de las regalías hoy de ciencia y tecnología, que hacen parte de una sola bolsa a nivel nacional, y que cada vez son más competitivas, y que cada vez tenemos que trabajar más de la mano, y que cada vez tenemos que hacer un trabajo en equipo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hoy, con esta herramienta fundamental, a través de esta ordenanza, se van a articular a través de la CRECI, pero siempre liderado, y esa es la recomendación. Sabemos que el doctor Jorge Andrés Hechen así lo tiene claro, y el señor gobernador, el liderazgo del gobierno departamental. Y desde la Asamblea Departamental, pues siempre vamos a estar muy atentos para que este tipo de escenarios se presten, y desde la Corporación Asamblea Departamental del Huila, en este periodo, pues tengamos ese escenario importante, relevante, en donde hoy el departamento del Huila ha mostrado que es competitivo en el desarrollo de este tipo de inversiones, y que hoy, a través de esta ordenanza, estamos dando las herramientas claves para el fortalecimiento de toda una región. Muchas gracias, presidente. Bueno, claro que sí, por supuesto, presidente de la corporación. Entonces, de esta manera, sigue en discusión la ponencia. Anunciamos que se va a cerrar. Se cierra, ¿se aprueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobada la ponencia por los 4 honorables diputados presentes en la sesión. Secretario, entonces continuemos ahora con la lectura. ¿Hay modificaciones? Entonces demos lectura uno por uno del articulado, por favor. Sí, presidente. Vamos a dar la lectura del articulado. Toca leerlo uno por uno. Artículo primero. De la Comisión Regional de Competitividad del Huila, CRECI del Huila,
La CRECI del Huila será la instancia encargada de la coordinación y articulación de las distintas instancias departamentales y subregionales que desarrollen acciones dirigidas a fortalecer la competitividad, la productividad y la innovación en el departamento del Huila. La CRECI son también un espacio para la cooperación privada, académica y popular a nivel departamental, orientadas a la coordinación para la formulación y actualización de la Agencia Departamental de Competitividad e Innovación, así como la estructuración de proyectos y la gestión de recursos para su implementación. Las acciones de las CRECI estarán orientadas a mejorar la relación nación-territorio, apoyar la territorialización en las políticas públicas en materia de productividad y competitividad e innovación, solucionar problemas de coordinación y articulación e implementar la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, ADCI. La CRECI del Huila no tiene personalidad jurídica ni conforma una entidad ni un organismo administrativo dentro de la estructura de la Administración Pública Departamental. Está leído el artículo primero. En consideración el artículo primero, sigue en consideración anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Está aprobado, señor presidente, por los integrantes de la comisión tercera. Artículo segundo. Presidencia de la CRECI del Huila. La presidencia de la CRECI será ejercida por el sector público en cabeza del gobernador o gobernadora del departamento del Huila. El reglamento de la CRECI incorporará las funciones de la presidencia de la comisión. Está leído el artículo segundo. En consideración el artículo segundo, sigue en consideración anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo segundo por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo tercero, composición de la CRECI del Huila. En concordancia con el artículo 2.1.8.3.2 del decreto 1061 del 2015, adicionado por el decreto 2212 del 2023, la CRECI del Huila estará conformada por los siguientes miembros: 1, gobernador o gobernadora del departamento del Huila, quien la presidirá; 2, alcalde o alcaldesa del municipio de Neiva; 3, alcaldes o delegados de cada una de las subregiones del departamento, centro, sur, norte y occidente del Huila; 4, director o directora del Departamento Administrativo de Planeación del Huila; 5, secretario o secretaria del Desarrollo Económico y Turismo del Departamento del Huila; 6, secretario o secretaria de Agricultura del Departamento del Huila; 7, secretario o secretaria de Competitividad y Tecnología de la Información del municipio de Neiva; 8, directora o directora regional de del Servicio Seccional de Aprendizaje SENA; 9, gerente de la región administrativa y de planificación especial RAPE; 10, directora o directora de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAN; 11, presidente o presidenta del Consejo Gremial del Huila; 12, un representante de aglomeraciones productivas, encadenamientos productivos o iniciativas clúster existentes; 13, es presidente o presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila; 14, director o directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila; 15, director o directora de la Caja de Compensación Familiar del Huila con familiar; 16, director o directora ejecutiva de ASOCOT; 17, rector o rectora de la Universidad Surcolombiana; 18, un representante de las universidades departamentales o nacionales privadas con sedes regionales en el departamento elegidos por la red de universidades del Huila; 19, un representante de cada una de las apuestas productivas vigentes en el departamento del Huila: café, cacao, turismo, fruta, minería, energía sostenibles y de otros tipos de energía estratégicos para el departamento, panela y piscicultura. 20, un representante de la Asociación de Productores u Organizaciones de Campesinos y Pequeños Productores. 21, un representante del sector de la economía popular. 22, un representante de las instituciones de formación e investigación técnica y tecnología. 23, un representante de las asociaciones académicas, Centro de Investigación de Innovación, Desarrollo Empresarial y otras relacionadas con productividad, competitividad e innovación presentes en el departamento CENIGAT. 24, un representante del CODECTI. 25, un gerente de la incubadora de empresas e innovación y base de tecnología del Huila, Incubar Huila. Parágrafo 1. La participación del CRECI del Huila, del gobernador o gobernadora del departamento del Huila y del presidente o presidenta ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila es indelegable. Parágrafo 2.
Los demás representantes del CRESI y del Huila podrán delegar su participación en las sesiones del CRESI previa notificación por escrito y entregado a la Secretaría Técnica del CRESI y del Huila. Parágrafo 3. La designación de representantes del CRESI y Huila de los distintos sectores públicos y privados deberá ser informada a la Secretaría Técnica del CRESI y del Huila. Parágrafo 4. A las sesiones del CRESI y Huila se podrán invitar de manera permanente o de acuerdo con el tema a abordar a los secretarios o secretarias de los gabinetes departamentales y municipales y los representantes del gobierno nacional que tengan o no presencia en el respectivo departamento y a otros actores del CRESI que el CRESI estime conveniente. Parágrafo 5. Ningún miembro del CRESI Huila tendrá derecho a remuneración derivada de hecho de su participación y actividades en el ámbito de la CRESI. Está leído el artículo 3º. Leído el artículo 3º, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 3º por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 4º, Continuemos. sesiones de la CRESI. La CRESI del Huila sesionará de manera ordinaria 2 veces al año, previa convocatoria de la Secretaría Técnica y de manera extraordinaria cuando sea citada por la presidencia de la CRESI. Está leído el artículo 4º. Leído el artículo, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 4º por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 5º, funciones de la CRESI. Las funciones de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila son: 1. Coordinar a las entidades públicas, privadas, populares, académicas y instancias locales activas que trabajen por la productividad, competitividad e innovación del departamento y promover la realización de las sesiones conjuntas entre instancias cuando así se estime conveniente. 2. Orientar la estrategia de socialización, implementación y territorialización de las políticas públicas nacionales relacionadas con productividad, competitividad e innovación, garantizando la participación de los actores económicos relevantes del departamento. 3. Promover la generación de las políticas públicas locales relacionadas con la productividad, competitividad e innovación en el departamento, articuladas con las del nivel nacional. 4. Promover el desarrollo económico local, propiciando la integración entre los municipios, las cabeceras, los centros poblados y sus territorios rurales y el trabajo articulado entre actores. 5. Servir de escenario de diálogo para mejorar la relación nación-territorio, para brindar alternativas de solución a los problemas de coordinación y articulación identificadas en el territorio. 6. Promover el diálogo entre los miembros para la definición y el trabajo colaborativo alrededor de las apuestas productivas priorizadas y emergentes del territorio. 7. Orientar la relación de análisis técnicos permanentes de los sectores y apuestas productivas locales priorizadas. 8. Promover la creación de las redes regionales de emprendimiento, su conformación e integración de conformidad con la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. 9. Liderar la elaboración o de la actualización de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, fomentando la incorporación de un enfoque subregional. 10. Promover la elaboración y actualización del Plan Regional de Competitividad cuando aplique. 11. Servir de escenario para el diálogo y el análisis sobre el desempeño del departamento en los indicadores subnacionales en materia de productividad, competitividad e innovación. 12. Promover la articulación de las necesidades departamentales en materia de productividad, competitividad e innovación con la oferta de instrumentos del gobierno nacional, entidades y organizaciones territoriales para estos fines. 13. Definir las metas anuales y el seguimiento a sus avances y la ejecución en las materias de competencia, las cuales deberán incorporarse al plan anual de trabajo de la CRESI elaborado por la Secretaría Técnica. 14. Presentar informes de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación por medio del Comité de territorialización del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.
15, promover la articulación de los proyectos, programas e iniciativas de la Agenda Departamental de Innovación del Huila con el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación, el Plan de Desarrollo Departamental, planes de desarrollo municipales, el Plan y acuerdos estratégicos departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector agropecuario y demás planes y agendas sectoriales y subregionales para la competitividad e innovación. 16, las demás que se definan en el marco de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. 17, contribuir en la implementación de la política pública de emprendimiento, empresarismo e innovación del Huila. Parágrafo 1, la CRECI del Huila deberá aprobar el reglamento interno para su funcionamiento entre los 3 meses calendario a la expedición de la presente ordenanza. En caso de que no se haya aprobado en este término, la Secretaría Técnica adoptará un reglamento hasta que se apruebe uno por parte de la CRECI Huila. El reglamento podrá ser modificado por el Comité Ejecutivo de la CRECI con la mayoría absoluta de los asistentes. Está leído el artículo 5º. Leído el artículo 5º, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, ¿se aprueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 5º por los honorables diputados presentes en la sesión. Continuemos con la lectura. Artículo 6º, instancias internas de la CRECI del Huila. El funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Huila se apoyará en las siguientes instancias internas. A un comité ejecutivo. B, una secretaria técnica. C, cuando el comité ejecutivo así lo considere necesario, podrá solicitar la colaboración para asuntos específicos de instancias consultivas externas, tales como los institutos de investigación, centros de pensamiento, asociaciones, corporaciones, redes académicas, redes de sociedades científicas u organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocimiento y experiencia en competitividad e innovación en los asuntos requeridos dentro del departamento. Para estos efectos, podrá organizarse comités técnicos con el apoyo de la Secretaría Técnica. Parágrafo 1. La instancia a la que se refiere el literal C del presente artículo serán convocados por temas problemáticas o sectores específicos y cuando sean necesarios con el fin de apoyar la preparación, gestión e implementación de los programas, proyectos e iniciativas de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación para facilitar a futuro la selección de las referidas instancias por parte del Comité Ejecutivo. La Secretaría Técnica deberá identificar la existencia en el Departamento del Huila y las áreas de conocimiento de cada una de ellas. Parágrafo 2. Las instituciones deben garantizar la continuidad de sus delegados. Está leído el artículo 6º. Leído el artículo 6º, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 6º por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 7º, Comité Ejecutivo de la CRECI del Huila. El Comité Ejecutivo es la instancia encargada de la planeación estratégica, toma de decisiones y seguimiento para el logro de las acciones de la CRECI. Está leído el artículo 7º. El artículo 7º. Leído el artículo 7º, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 7º por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 8º, sesiones del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo sesionará de manera ordinaria 2 veces al año y de manera extraordinaria cuando sean citadas por el presidente del Comité Ejecutivo, que para este caso es el secretario del Desarrollo Económico y Turismo del Huila. Está leído el artículo 8º. Leído el artículo, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 8º por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 9º, composición del Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo estará compuesto por 1. Secretario o secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Huila. 2. Directora o directora del Departamento Administrativo de Planeación del Huila. 3. El secretario o secretaria de Competitividad y Tecnología de la Información del municipio de Neiva. 4. El presidente o la presidenta del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila. 5. El director o directora de Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio del Huila. 6. Un representante de la Universidad Surcolombiana. 7. Un representante de las universidades privadas
elegida por la red de universidades del Huila. Octavo, el director o directora regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Noveno, un delegado de la economía popular. Décimo, un representante del sector productivo del departamento. Parágrafo 1. El comité podrá invitar a otras entidades públicas o privadas del orden nacional cuando se requiera tratar temas de su competencia. Parágrafo 2. Ningún miembro del comité ejecutivo tendrá derecho a remuneración derivada al hecho de su participación en actividades en el ámbito de la CRECI. Venga, tico el lapicero. Parágrafo 3. La secretaria técnica de la CRECI del Huila participará en todas las sesiones del comité ejecutivo, tendrá voz pero no voto. Parágrafo 4. El reglamento interno de la CRECI tendrá un capítulo sobre el funcionamiento del comité ejecutivo. Está leído el artículo 9º, modificado. Leído el artículo 9º, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo 9 modificado por los diputados presentes en la sesión. Artículo 10º, funciones del Comité Ejecutivo de la CRECI del Huila. Dentro de sus funciones están: 1. Coordinar el funcionamiento de gestión de la CRECI del Huila. 2. Coadyuvar en la implementación de las políticas públicas nacionales y departamentales relacionadas con la productividad, competitividad e innovación a nivel departamental y subregional. 3. Coadyuvar en el diseño y la implementación de las políticas públicas locales relacionadas con productividad, competitividad e innovación a nivel departamental y subregional. 4. Aprobar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la CRECI, que podrá incluir, entre otros, los siguientes temas: soluciones a problemas de coordinación y articulación, gestión e implementación de la ADCI, gestión para la territorialización de las políticas nacionales, gestión para la formulación de políticas públicas locales, gestión para la mejora de los indicadores subnacionales en materia de productividad y competitividad e innovación. 5. Coordinar y liderar espacios para promover las soluciones de la problemática de coordinación y articulación nación-territorio identificadas. 6. Direccionar la formulación y actualización de la ADCI, así como la estructuración de proyectos y la gestión de recursos para la implementación. 7. Dirigir la formulación y actualización del Plan Regional de Competitividad donde aplique. 8. Hacer seguimiento a la gestión de las mesas temáticas departamentales y las distintas instancias locales activas que conforman la CRECI. 9. Apoyar la conformación y hacer seguimiento a las mesas subregionales de productividad, competitividad e innovación. 10. Coordinar y definir los recursos orientados a la sostenibilidad de la CRECI y el mecanismo de administración para su funcionamiento. 11. Mantener comunicación con el Comité de Territorialización de los comités temáticos del SNCI a través de la Secretaría Técnica. 12. Las demás que se definan en el marco de los comités regional de competitividad e innovación y el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Está leído el artículo 10. Leído el artículo 10, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los diputados asistentes a la comisión. Artículo 11. Secretaría Técnica de la CRECI del Huila. La Secretaría Técnica Comunidad de Apoyo de la CRECI del Huila será ejercida por el o la presidenta o presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Huila hasta cuando la plenaria de la comisión así lo indique. Está leído el artículo 11. Leído el artículo 11, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los diputados asistentes a la comisión. Artículo 12, funciones de la Secretaría Técnica. Las funciones de la Secretaría Técnica serán las de carácter táctico y de apoyo administrativo así. Funciones tácticas. 1. Apoyar la coordinación de la CRECI del departamento. 2. Formular y apoyar la implementación del plan de trabajo anual de la CRECI según los lineamientos de la CRECI, que podrán incluir, entre otros, los seguimientos, temas, soluciones y problemas de coordinación y articulación, gestión e implementación de la ADCI, acciones para la territorialización de las políticas nacionales, acciones para la formulación de políticas públicas
locales, acciones para mejorar los indicadores subregionales en materia de productividad, competitividad e innovación. 3. Presentar informes sobre los avances del plan de trabajo anual de la CRECI de manera periódica al Comité Ejecutivo de la CRECI y a la CRECI. 4. Llevar a cabo las acciones que permitan territorializar las políticas públicas nacionales en materia de productividad, competitividad e innovación y fomentar la formulación de las políticas públicas locales en estos mismos temas. 5. Desempeñar las acciones de articulación e interlocución con las entidades públicas, privadas, académicas y populares territoriales en materia de productividad, competitividad e innovación y acercarlas a las ofertas institucional de las entidades del gobierno nacional, privadas, de cooperación internacional, entre otras. 6. Convocar los espacios con actores pertinentes nacionales y territoriales para analizar y aportar la solución a los problemas de coordinación y articulación. 7. Llevar a cabo las acciones pertinentes para apoyar la formulación y actualizaciones de las ADCI, la estructuración de proyectos y la gestión de recursos para su implementación. 8. Mantener actualizado el Comité Ejecutivo sobre los avances del Departamento en los indicadores subnacionales de productividad, competitividad e innovación y en la gestión de resultados entre las acciones relacionadas con estas temáticas. 9. Participar, cuando sea el caso, en el Comité de Territorialización y en los comités temáticos del SNCI, teniendo en cuenta el direccionamiento del Comité Ejecutivo de la CRECI. B. Funciones administrativas. 10. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de todas las instancias de la CRECI. 11. Preparar la información requerida para el correcto funcionamiento de la CRECI y el Comité Ejecutivo. 12. Diligenciar y custodiar las actas de cada sesión de las instancias de la CRECI y en las memorias institucional. 13. Divulgar los documentos y decisiones de las instancias de la CRECI. 14. Apoyar la construcción de los reglamentos de la CRECI y sus instancias. 15. Verificar de acuerdo con el reglamento de la CRECI la representación de los miembros de los que las componen y mantener actualizada la información de los actores e instancias que integran la CRECI. 16. Presentar un informe semestral de la gestión del Comité Ejecutivo de la CRECI al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Comité de Territorialización de la SNCI y las instancias que se requieran. Está leído el artículo 12. Leído el artículo 12, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Está aprobado, señor presidente, el artículo 12 con la participación de los asistentes a la plenaria de comisión. Artículo 13. Mesas temáticas de la CRECI del Huila. El Comité Ejecutivo de la CRECI del Huila podrá crear mesas temáticas conformadas por delegados de sus miembros u otras instancias que estén relacionadas con los sistemas, subsistemas y instancias de productividad, competitividad e innovación del departamento. Estas mesas coordinarán y articularán acciones para mejorar el desempeño de los sectores y apuestas productivas priorizadas, apoyar la implementación de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación y o dar solución a las fallas de coordinación institucional identificadas en el territorio, procurando el mejoramiento de la relación nación-territorio. Está leído el artículo 13. Leído el artículo 13, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Se anuncio que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Está aprobado, señor presidente, por los integrantes de la comisión tercera. Artículo 14. Mesas subregionales y de la CRECI del Huila. Son mesas creadas por el Comité Ejecutivo para descentralizar la labor de la CRECI en las subregiones de los departamentos y estarán conformadas por actores públicos, privados, populares y académicos y en otras instancias relacionadas con la productividad, competitividad e innovación. Está leído el artículo 14. Leído el artículo, lo ponemos a consideración. Se abre la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Se cierra. ¿Se aprueba? Está aprobado, señor presidente, por los integrantes de la comisión tercera. Capítulo 2, reglas de convocatoria, sesiones y toma de decisiones. Artículo 15, requisitos de las convocatorias. Las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la CRECI Huila y del Comité Ejecutivo las realizará la Secretaría Técnica por regla general mediante correo electrónico enviado a cada uno de los miembros o excepcionalmente en su defecto por escrito, con una antelación no menor de 7 días hábiles a la fecha de la respectiva reunión ordinaria y mínimo
en 2 días hábiles a la fecha de la respectiva reunión extraordinaria. La citación deberá indicar el orden del día, la fecha, la hora y el lugar o medio en el cual se desarrollará la reunión. Además, deberá adjuntar los documentos requeridos para el desarrollo del orden del día si hubiere la necesidad. Está leído el artículo 15. Leído el artículo 15, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anunció que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los miembros de la comisión tercera. Artículo 16, medios válidos de participación a reuniones. Serán medios válidos de participación de los miembros de la CRECI Huila y del comité ejecutivo de las respectivas reuniones, el medio presencial y el virtual a través de cualquier herramienta tecnológica idónea, siempre y cuando se encuentre de conformidad con el reglamento definido para la operación de la CRECI y la Secretaría Técnica deje evidencia que permita verificar hora de inicio y hora final de participación. Está leído el artículo 16. Leído el artículo 16, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los participantes de la comisión tercera. Artículo 17, definición del quórum deliberatorio y decisorio. El quórum deliberatorio y decisorio tanto de las sesiones de la CRECI como para las sesiones del comité ejecutivo lo conformará la mayoría simple de sus miembros. Parágrafo 1. En el evento de que no se pueda llevar a cabo la sesión por falta de quórum, será convocada nuevamente por la Secretaría Técnica para llevarse a cabo dentro de los 2 a 5 días hábiles siguientes a la fecha para la que se encontraba programada la primera sesión, dependiendo si se trata de sesión ordinaria o extraordinaria. Dicha sesión tendrá lugar siempre que asista un número plural de miembros, caso en el cual las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes. Está leído el artículo 17 con su parágrafo. Leído el artículo 17, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anunció que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los miembros de la comisión tercera. Artículo 18, elaboración y aprobación de las actas de las sesiones de la CRECI y el comité ejecutivo. La Secretaría Técnica deberá elaborar un acta de la sesión de la CRECI y demás comité ejecutivo donde conste como mínimo el lugar, la fecha y la hora de inicio y la terminación, los asistentes, la clase de reunión, las decisiones que se adopten y el resultado de cada votación. El acta deberá ser firmada por el secretario técnico y enviada a los integrantes para su revisión y aprobación en la siguiente sesión. Está leído el artículo 18. Leído el artículo 18, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Está aprobado, señor presidente, por los integrantes de la comisión tercera. Capítulo 3, otras disposiciones. Artículo 19, funciones de los delegados de autoridades y entidades de la administración pública. Serán funciones específicas de los servidores públicos debidamente delegados por la autoridad o entidad competente para participar en la CRECI o en su instancia interna las siguientes. 1. Asistir a todas las reuniones que sean convocadas presenciales y o virtuales. En caso de no asistir, deberán remitir a la Secretaría Técnica la respectiva justificación de la inasistencia. De acuerdo con la Ley 489/1998, no es posible delegar a otros servidores la función de que ya les ha sido delegada. Sin embargo, el funcionario delegante podrá designar excepcionalmente delegados suplentes. 2. Participar de manera activa en la construcción de los documentos, proyectos y actualizaciones del Plan Regional de la Competitividad y de la Agencia Departamental de Competitividad e Innovación. 3. Elaborar un reporte trimestral que entregará a quien lo delegó acerca de los temas tratados, compromisos adquiridos, compromisos pendientes y avances de la comisión. Está leído el artículo 19. Leído el artículo 19, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 19 por los honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 20, funciones de los representantes de cada sector. Los representantes del sector privado o popular de la CRECI Huila en su comité ejecutivo o en las instancias externas que la que convoquen deberán representar efectivamente los intereses, necesidades e inquietudes de cada gremio o sector productivo.
Para esto debe cumplir con las siguientes funciones específicas. 1. Asistir personalmente a todas las reuniones que sean convocadas excepcionalmente. Podrán designar un suplente para garantizar la representatividad. 2. Participar de manera activa en la construcción de documentos, proyectos y actualizaciones del Plan Regional de Competitividad y de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación. 3. Elaborar un reporte trimestral a los integrantes de su gremio o sector sobre los temas tratados, compromisos adquiridos, compromisos pendientes y avances de la comisión. Está leído el artículo 20. Leído el artículo 20, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 20 por los 4 honorables diputados presentes. Artículo 21, garantía de la representabilidad del sector privado. Las representantes designados o designadas por los gremios o sectores productivos deberán estar legítimamente vinculados a estos mediante actividades directivas, organizativas, de coordinación económica o de investigación. Para ello, se aportará el respectivo certificado que lo acredite cuando se estime necesario. Está leído el artículo 21. Leído el artículo 21, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 21 por los 4 honorables diputados presentes en la sesión. Artículo 22, rendición pública de cuentas. La gobernación del Huila, quien ejercerá la presidencia de la CRECI, incluirá en su rendición de cuenta anual un informe sobre la gestión y resultados de la CRECI. Está leído el artículo 22. Leído el artículo 22, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 22 por los 4 honorables diputados. Artículo 23, vigencia y derogatoria. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y expedición. Sí, claro. Y expedición. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y expedición y modifica la adición de la ordenanza 040 del 16 de septiembre del 2020, así como las demás disposiciones que le sean contrarias. Ha leído el artículo 23 modificado. Leído el artículo 23, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria 4 votos positivos ha sido aprobado el artículo 23 modificado. Preámbulo. La Asamblea del Departamento del Huila, en uso de sus atribuciones legales conferidas en los artículos 303 y 305 de la Constitución Política de Colombia y en especial las emanadas por el Decreto 2212 del 2023, con el fin de fortalecer la CRECI con base en las nuevas normativas, ordena. Está leído el preámbulo. Leído el preámbulo, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria 4 votos positivos ha sido aprobado el preámbulo por los 4 honorables diputados. Título, por medio de la cual se modifica y adiciona la ordenanza departamental número 040 del 2020 y se establece la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación CRECI en el departamento del Huila y se editan otras disposiciones. Está leído el título. Leído el título, lo ponemos a consideración, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, se cierra, se aprueba. Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el título por los 4 honorables diputados. ¿Quiere esta honorable comisión tercera que este proyecto de ordenanza pase para plenaria? Presidente, si no hay manifestación negativa de ningún honorable diputado, si lo quiere. Continuemos con el orden del día, por favor, secretario. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. No hay correspondencia radicada en Secretaría General. Punto número 5, proposiciones y varios. No hay proposiciones radicadas en Secretaría General. Punto número 6, llamado a lista de verificación de quórum. Fierro, Mayorga, Franyul. Presente. Murcia, Omenel, Jesús. Presente. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred.
Presente. Señor presidente, le informo la presencia de los 4 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio y decisor y se encuentra agotado el orden del día. Estando agotado el orden del día, damos por terminada la sesión, siendo las 11:45 de la mañana, y convocamos para una próxima oportunidad. Feliz día para todos y Dios los bendiga.